Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Les saluda su hermano y su amigo Ricardo Ruiz, desde la ciudad de Las Vegas, transmitiendo en vivo para el mundo entero. Saludamos a todos nuestros hermanos con mucho cariño, a todos aquellos que nos están sintonizando. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Queremos pues compartir una porción de la palabra del Señor. Hoy este día es un día muy especial. Estamos celebrando nada más y nada menos que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así es que les saludamos con mucho cariño. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. El único propósito que trae esta transmisión es compartir con ustedes la porción de la palabra del Señor, que usted conozca la palabra del Señor y sus pensamientos. Su palabra dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es que manténgase sintonizado ahí. Le damos gracias de antemano a todos nuestros hermanos que se van a estar conectando en los próximos minutos. Algunos 20 minutos vamos a estar transmitiendo y compartiendo la palabra del Señor. Hoy es un día muy especial. Sabemos que el primer día de la semana nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ayer estuvimos hablando, el día de ayer, acerca de las 7 palabras que mencionó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Así es que mencionábamos que todo el Antiguo Testamento y toda la ley y los profetas son una sombra de lo que había de venir. La realidad de las cosas es nuestro Señor Jesucristo, es Jesús de Nazaret. Hay muchos caminos que dicen Dios, pero no todos llevan a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Así es que el único camino, como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo yo soy uno de los caminos, no dijo yo soy el camino. No dijo él yo soy alguno de los pensamientos, algunos de los líderes. No dijo yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Él no dijo yo soy alguna de las verdades que andan por ahí. No, yo soy la única verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. El camino que nos lleva al Padre se llama Jesucristo. Él es la puerta. Él vino a este mundo para abrirnos otra vez la puerta para que regresásemos al Padre. Así es que, queridos hermanos, nosotros queremos compartir en esta hora, en los próximos minutos. Como ya lo mencioné, les agradecemos de antemano. Quédese ahí sintonizado solamente para que aprenda la palabra del Señor. Y si usted no conoce la palabra del Señor, bueno, pues quédese ahí para que aprenda, gloria al Señor, y se dé cuenta de la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Nosotros creemos que las Sagradas Escrituras, que la Biblia es la palabra de Dios y es el fundamento del ser humano, es el manual, el guía, el GPS que nos dirige y nos conduce a Dios. De hecho, la mayoría de las personas que se dan en matrimonio reciben un obsequio como una Biblia, y es para leerla. Sáquela del buró, sáquela del cajón donde está ahí, quítele el polvo y comience a leerla. Comience con el Evangelio según San Juan, que comienza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y pídale dirección al Señor Dios Todopoderoso y Él le va a dar dirección y le va a mostrar los misterios escondidos en estas Sagradas Escrituras. Este es nuestro GPS. Mire, inclusive el presidente de la nación más poderosa, que se supone que son los Estados Unidos, cuando se juramenta tiene que poner su mano sobre este sagrado libro y hacer su juramento. Tan importante así es la palabra del Señor, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace algunos días atrás convocó a toda la nación a que nos humilláramos delante de Dios a la oración, a orar, a ponernos de rodillas y pedirle a Dios para que nos libre de esa tremenda crisis mundial que ha surgido con el coronavirus. Pero nosotros estamos confiando en el Señor, a Él sea la gloria y la honra. Y ahora nosotros estamos celebrando que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él vive, Él no se quedó en la tumba. Nosotros estábamos hablando en el día de ayer acerca de las 7 palabras que Él pronunció en la cruz. Y la última palabra que Él pronunció fue cuando dijo: consumado es. Que después de que dijo tengo sed, se cumple la última profecía que estaba
hermanos, que estaba profetizada en el Salmo 22, el Salmo número 22, versículo 15, que dice, mi lengua lo voy a citar aquí bien rapidito. Esta fue la última profecía con la que concluyó su ministerio nuestro Señor Jesucristo, versículo 15 del Salmo 22, que dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Al Señor se le inflamó la lengua de tal manera que se le pegó al paladar, y dice, y me dieron a beber vinagre. Cuando dijo, consumado es, él lo que está diciendo, esta obra que vine a hacer a la tierra está perfectamente terminada. Vine a hacer lo que el Padre quiso que viniera a hacer. Vino a cumplir este propósito, a perdonar nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que, amados hermanos, mire lo que encontramos cuando Él dijo, consumado es, esta obra quedó completa, perfectamente terminada. Y mire, él orando con sus discípulos, orando por la iglesia, en el capítulo 14 del libro de Juan, encontramos lo que dice las Sagradas Escrituras, versículo 4. Juan 14, 4. Dice las Sagradas Escrituras, parece que me equivoqué de la escritura, pero donde dice, 7. Juan capítulo 7, versículo 4, creo que, si no me equivoco. Así es que, esta no es mi Biblia. Cuando el Señor está orando por la iglesia, dice el Señor, he terminado la obra que me has dado que hiciese en la tierra. Yo te he glorificado. Ahora, Padre, dame la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Ahora yo quiero que usted preste atención que Jesucristo es Dios, que Él es desde siempre. Él nunca ha dejado de ser, Él es eterno. La palabra de Dios dice que Él es desde siempre. Y mire, lo podemos corroborar porque en el Evangelio según San Juan capítulo 1 y versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es este Verbo? Pues entonces vamos a verlo, gloria al Señor, en el Evangelio, en la carta de Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 7. Primera de Juan capítulo 5 y versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si el Señor está diciendo, ahora pues, Padre, dame esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. O sea que Dios tenía un plan perfecto para salvar a la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él está diciendo, dame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así es que antes de que el mundo fuese, Jesucristo ya estaba con el Padre. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora yo le hago una pregunta para todos, con mucho respeto a todos aquellos también que creen, ¿verdad?, que María es redentora. Pues déjeme decirle que no hay otro camino, que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Ahora le pregunto yo, ¿dónde estaba María? El mundo todavía no existía y Jesucristo está mencionando aquí, dame esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese formado. ¿Dónde estaba María? Porque primero vino Adán, y después vino Eva, y después vinieron Isaí, vino Moisés, vino Abraham, Moisés, vino Jacob, vino David, vino Isaí, vino David, y vino José, y después nació María. ¿Dónde estaba María?
María todavía no existía, mas sin embargo vemos que Jesucristo ya existía. Dame esa gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Por eso le digo, Dios vino y tomó la forma de siervo, se hizo carne para salvarnos, para perdonar nuestros pecados. Así es que no hay nadie por quien nosotros podamos ser salvos, sino solamente mediante por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino, amados hermanos, y murió. Y lo miramos, como les digo, lo miramos el día de ayer, murió por nosotros, perdonó nuestros pecados. Pero la buena noticia es que Jesucristo no quedó en la tumba. Y eso es lo que vamos a estudiar ahorita en estos breves momentos, en estos breves minutos. Así es que yo voy a ir al libro, al Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículo 1. Un día me dijo un ateo, me dijo, pruébame que Dios existe, porque hay gente que no cree en Dios, ¿verdad? Dice, pruébame que Dios existe. Y yo le contesté, no tengo nada que probarte, yo no tengo ningún problema creyendo en Dios, yo creo que Dios existe, porque la creación lo anuncia. Lo que tú tienes que hacer, yo no tengo que probarte nada a ti, lo que tú tienes que hacer es, tú tienes que probarme a mí que Dios no existe, porque el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y si regresaríamos a Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesucristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso me prueba a mí que Dios existe. Miren, hermanos, tan grande es la gloria de Dios. El firmamento manifiesta la obra de sus manos. Miren nosotros, un cuerpo perfecto. Hermanos, los árboles, las plantas, las semillas, los frutos y tantas cosas que manifiestan la realidad de Dios. Miren nosotros, el mundo mismo rueda en su propio eje alrededor del sol. Y mire qué perfección hizo Dios, que si nos acercáramos poquito al sol, nos quemamos. Y si nos acercamos y si nos alejamos un poquito del sol, nos congelamos. Así es que rota el mundo alrededor del sol en la distancia que debe de estar, y recibimos el calor que debemos de recibir. Fíjese con qué perfección funciona todo el universo. Es Dios, un poderoso Señor y creador de todas las cosas. Así es que yo no tengo problemas creyendo en Dios. Así es que los ateos deben de probarme a mí que Dios no existe, porque yo creo de todo corazón que Dios existe y que Él es real. De hecho, Dios no existe, Dios es, simplemente Dios es. Vamos pues entonces a entrar rápidamente en el tema. Yo voy a leer para ustedes en el Evangelio según San Lucas, versículo 24. Vamos a hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Esto es María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú has sido bueno. Señor, bendice, Señor, a todos mis hermanos que están conectados, Señor, recibiendo esta palabra poderosa, Señor. Padre, bendíceles, que tu bendición repose sobre la vida de cada uno de ellos y todos aquellos que van a estar viendo la transmisión. Te pido por mi Padre, Señor, que está en México, y por cada uno de mis familiares, Señor, en México, Señor, allá por Guerrero, Señor, mis suegros y todos mis hermanos aquí en la iglesia local y donde quiera que me estén viendo, Señor. Bendíceles, Señor, de una manera bien especial. Ábrenos, Señor, el entendimiento
para entender tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, una vez más, sean muy bienvenidos. Vamos a entrar entonces en el tema. Dice que el primer día de la semana, esto es el domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Cómo es que la piedra estaba removida del sepulcro? La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 28, si no me equivoco, del libro del Evangelio según San Mateo, que vino un ángel resplandeciente y removió la piedra. La voy a leer, capítulo 28, versículo 2, dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. La cuestión aquí, la pregunta es: ¿por qué el ángel tuvo que remover la piedra? ¿Para que saliera nuestro Señor Jesucristo? De ninguna manera. ¿Cómo lo puede contener una piedra nuestro Señor Jesucristo si Él es mismo Dios y resucitó y fue glorificado y Él es todopoderoso? Él es el creador de todas las cosas. ¿Cómo una pequeñita piedra podría detener a nuestro Señor Jesucristo para que saliera de esa cueva y de esa tumba? No fue para que saliera nuestro Señor Jesucristo. Él podía atravesar la piedra sin ningún problema. Acuérdese, hermano, que después de que crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, comenzaron a buscar a los discípulos, diciendo: ¿dónde están los discípulos? Y los discípulos, asustados, fueron y se encerraron, pero bien encerrados. Estaban en un cuarto con trancas, me imagino yo, para que nadie entrara. Y estando ahí ellos, hermanos, se les presentó nuestro Señor Jesucristo. Y ellos se quedaron atónitos, hermanos, al ver a nuestro Señor Jesucristo, y muchos de ellos pensaban que veían a un fantasma y decían: es un fantasma, decían dentro de sus pensamientos. Pero nuestro Señor Jesucristo, que conoce los pensamientos de todos, amados hermanos, Él les dijo: yo no soy un fantasma como ustedes creen. Miren, véanme, tóquenme. Yo soy un fantasma, no tiene huesos ni tiene carne como yo. Tóquenme, yo soy. Amados hermanos, Jesucristo resucitó de la muerte, no se quedó en la tumba. Salió de la tumba y dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro, tu victoria? El Señor resucitó. Él ganó la guerra más grande por nosotros, venció la muerte y se levantó como poderoso gigante para restaurarnos, para rescatarnos, para perdonarnos y para darnos otra vez acceso al cielo, al Padre, rompiendo el velo de arriba para abajo, dándonos acceso al sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, que subió y traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios para interceder por usted y por mí. Así es que, hermanos, esta piedra no lo podía detener, sino que la piedra fue removida por este ángel para que pudiera entrar María, la Madre de Dios, María Magdalena, y después viniera Pedro y los discípulos, para que nosotros sí no podíamos remover la piedra, pero el Señor la removió por nosotros. Un ángel vino y provocó con su venida un terremoto y la piedra se tuvo que mover. Hermanos, si nosotros miramos y entramos, gloria al Señor, y miramos que la tumba estaba vacía. Otro punto importante que quiero, hermanos, que ustedes y yo tengamos muy presente en nuestras vidas es que muchas veces, hermanos, a nosotros se nos olvida que Cristo resucitó. Muchas veces a nosotros se nos olvida lo que Dios nos ha dicho y sus promesas, y empezamos, hermanos, a querer resolver los problemas por nosotros mismos. Muchas veces nosotros no tenemos esa capacidad de resolver problemas difíciles. Venimos y se los presentamos al Señor y le entregamos las cartas. Como en una ocasión a mí me quisieron demandar y me llegó la carta que me quisieron demandar.
Y yo tomé esa carta y me fui a mi cama y me hinqué de rodillas y le dije, mira Señor, esta carta me mandaron, me quieren demandar, ahí arréglate tú de eso Señor, porque yo no tengo la capacidad de defenderme. Amados hermanos, el Señor terminó dándome la victoria porque confié en el Señor. Así es que todas las amenazas y todas las cartas que me puedan llegar, yo vengo rápidamente y se las entrego. Mira Señor lo que me están diciendo. El Señor es mi defensor, porque a mí no se me olvida que Jesucristo resucitó y Él vive. Lo que pasa, hermanos, es que muchas veces se nos olvida, y es lo que vemos en estas mujeres. Se les olvidó que el Señor les dijo que iba a resucitar al tercer día. Él ya se los había dicho: me van a entregar en manos de pecadores, me van a crucificar, pero no se les olvide, voy a resucitar al tercer día. Pero aquí vienen las mujeres buscando a Jesús y se les olvidó porque traían especies aromáticas que le ponían al cuerpo. Entonces ellas venían pensando que iban a encontrar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ahí tendido. Quizás venían en su mente: yo le pongo por aquí, tú le pones por allá, lo ponemos. Y se les olvidó que Jesucristo iba a resucitar. Y cuando llegaron se encontraron nada más y nada menos con dos varones con vestiduras resplandecientes, amados hermanos, y les dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Acuérdense lo que Él les dijo. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida, hermanos. Pasamos por circunstancias o por momentos difíciles, hermanos, que nosotros vemos la prueba tan difícil que se nos olvida, hermanos, y cosas que nosotros no podemos hacer, y ahí andamos cargando con las especies aromáticas. No, suelta esas especies aromáticas, échalas a un lado, por allá y por acá, y pon tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, porque Él vive y Él vive para siempre. Así es que, amados hermanos, entrando ellas no vieron a nadie, y le dijeron los ángeles: no está aquí, ha resucitado. La piedra fue removida para que pudieran entrar los hombres y pudieran darse cuenta que la única tumba que quedó vacía y que el primogénito de los muertos que resucitó se llama Jesucristo. ¿Por qué digo el primogénito de los muertos? Digo el primogénito de los muertos porque, a ver, voy aquí a moverme un poquito porque se me está acabando la pila. Voy a tratar de terminar rápido. ¿Por qué digo el primogénito de los muertos? Porque Jesucristo, porque si Él ya había resucitado a Lázaro y a otros muertos. Bueno, digo el primogénito de los muertos porque Jesucristo resucitó para nunca jamás volver a morir. Así usted y yo, amados hermanos, cuando Jesucristo nos resucite, nunca jamás vamos a volver a morir, sino que vamos a entrar en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo para estar con Él para siempre. El Señor nos resucitará en el día postrero, porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibiremos al Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Así es que, amados hermanos, nuestra única esperanza es el Señor Jesucristo. Entonces aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras blancas, y como tuvieron temor, bajaron el rostro y a tierra y dijeron: ¿por qué buscáis al Señor entre los muertos? Ahora, hermanos, yo quiero llamar su atención al arca del pacto que usaban, que tenían en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Ahí se cumplieron todas las profecías y toda la palabra en nuestro Señor Jesucristo, que el que había de venir llegó. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que el arca, hermanos, representaba la presencia de Dios con el pueblo. Cuando iban a una guerra, llevaban el arca. Ahora yo quiero que usted preste atención a esto. Cuando el arca, hermanos, tenía la vara de Aarón que enverdeció, tenía las tablas con los 10 mandamientos y tenía el maná. Ahora, esta arca tenía unos querubines con sus alas extendidas, eran de oro. Ahora,
Para mí, hermanos, yo interpreto que la tumba del Señor, la tumba de nuestro Señor Jesucristo, que quedó vacía, representa también de la misma manera la presencia de Dios, así como el arca del pacto representaba la presencia de Dios y donde quiera que la llevaban, tenían victoria. Y donde quiera que ellos estaban, traían el arca del pacto porque representaba la presencia de Dios. Bueno, la tumba quedó vacía y la tumba representa, hermanos, la presencia de Dios. La tumba vacía representa la presencia de Dios en nuestras vidas. Le voy a decir por qué. En la arca del pacto había 2 querubines que eran de oro. Ahora estamos viendo a 2 ángeles aquí, uno a la cabecera y uno a los pies de Jesucristo, pero ya no son 2 querubines de oro, ahora son 2 ángeles de verdad y que están hablando. ¿Por qué buscáis al Señor entre los muertos? Hermanos, amados hermanos, la tumba de Jesucristo quedó vacía y representa la presencia de Dios, porque si Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, entonces no estuviera presente con el pueblo. Pero la tumba vacía representa el arca de Dios, el arca del pacto de que Él iba a estar con nosotros. Jesucristo dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y yo lo creo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él está aquí con nosotros. Digo, donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo con ustedes. Así es que Él lo prometió y yo lo creo de esta manera. La tumba vacía, hermanos, como la tumba está vacía, representa la presencia de Dios en el pueblo, donde quiera que el pueblo esté, porque si el Señor Jesucristo se hubiera quedado en la tumba, entonces no puede estar presente con nosotros, pero ausente en la tumba, presente con nosotros donde quiera que estemos. Hermanos, el Señor está presente con nosotros. Él lo dijo y Él lo prometió: donde quiera que haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo le creo a Dios. Amado hermano Jesucristo y amigo que me estás escuchando, Jesucristo murió por tus pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dale tu vida a Jesucristo. Es la única esperanza de vida. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesucristo, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amado hermano, nuestra única esperanza. Mira este monte Gólgota. El mundo entero tiene hoy en este día tiene la mirada puesta en ese monte Gólgota. Mira, ahí están los Himalayas. Esos montes grandísimos que se acercan más al cielo que otros montes. Este monte Gólgota, aunque está chiquito, hermanos, topográficamente ni siquiera se puede comparar con los Himalayas. Pero este monte tan pequeño, el monte Gólgota, se acerca más al cielo que otro monte. Porque ahí se levantó, amados hermanos, una cruz. Y ahí se levantó la puerta al cielo. Porque es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él vino a pagar nuestros pecados. Él se levantó de la muerte. El Señor Jesucristo se levantó de la muerte y dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y sepulcro tu victoria? Así es que como un hombre pecó, que fue Adán, y a todos nos traspasó el pecado, nos contagiamos del pecado, así era necesario que viniera un hombre santo, puro, sin mancha y sin pecado. Y la santidad de Jesucristo al morir, también si yo creo en Él, esa santidad se me imputó a mí, me contagió de la santidad. Yo no soy santo por mis propios méritos, soy santo por los méritos de Jesús, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amados hermanos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Solamente quería compartir con ustedes estos breves momentos. Que el Señor les bendiga. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su único Señor y Salvador personal de su vida, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te doy mi corazón. Reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento. Te pido perdón. Te recibo como mi único Señor y Salvador personal de mi vida. Yo creo que tú moriste por mis pecados, pero que resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Ayúdame para que viva delante de ti de una manera agradable.
Dame la fuerza y la fortaleza para que nunca me aparte de tus caminos. En el nombre de Jesús te entrego mi vida y te doy mi corazón. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Nos miramos en el próximo video. Hasta luego. Adiós.